tardes, soy Gabriel Aranguren, urólogo de Clínica Roca y del Hospital Francisco López Lima. Hoy vamos a charlar de cáncer de próstata. La charla va a estar dividida en dos partes. Hoy vamos a encarar todo lo primero, que es lo referente al diagnóstico, los métodos de screening, y una segunda parte que después la vamos a ampliar un poco más de lo que sería el tratamiento. Importante epidemiológicamente saber que el cáncer de próstata es el quinto tipo de cáncer más común, pero es el primer tipo de cáncer más común en los hombres. Y el 70% son diagnosticados por encima de los 65 años. Es importante saber que como causa de muerte por cáncer es la segunda causa de muerte en hombres y tiene una mayor incidencia entre los 70 y los 75 años. Factores de riesgo, la edad, los antecedentes familiares son siempre importantes a tener en cuenta, sobre todo el tema de la edad, porque las personas que están dentro del rango donde uno puede llegar a sospechar que tienen riesgo de tener cáncer de próstata, tiene que hacer hincapié en el diagnóstico. Y los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares vamos a tomarlo de dos tipos. El primero es antecedente directo de un familiar de primer grado antes que tuvo cáncer de próstata, por ejemplo, el padre, que eso aumenta el riesgo de, obviamente, de que padezca cáncer de próstata el paciente, pero además, si esa persona falleció en una temprana edad, no solo aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata, sino que aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata más agresivo, menor diferenciado. Y el otro antecedente familiar que es importante tener en cuenta, sobre todo a la hora de hacer el screening, es el antecedente de cáncer de mama, ya que se ha visto que el gen del BRCA2 tiene codificación cruzada con cáncer de próstata. ¿Cuáles son las recomendaciones en función a esto de la American Urological Association? Es que el control del cáncer de próstata o el screening de cáncer de próstata se realiza a partir de los 40 años en las personas que tuvieron antecedentes, que tienen antecedentes en la familia, y a partir de los 45 en los que no tienen antecedentes. ¿Por qué a partir de los 40? Porque, como les decía recién, está visto de que no solo son más agresivos, sino que dan a más temprana edad. Y es importante realizar en ellos el screening. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este screening o detección de cáncer de próstata? El screening, bueno, todos conocen la molécula del PSA. El PSA es el antígeno prostático específico. Es un antígeno que es específico de la próstata. Hay que hacer un poco de parate ahí porque es fundamental entender eso. Es específico de la próstata, no es específico del cáncer, que se puede dosar en sangre. Decimos que tiene una especificidad mala y una sensibilidad relativa. ¿Por qué? Porque al no ser específico de cáncer de próstata como método diagnóstico o de detección, no es un buen método el PSA. Es más, hubo un estudio muy controversial que salió hace unos años, que alguno de los clínicos acá lo debe recordar porque salió en el New England, donde mostraban la controversia de pedir el PSA, e incluso hubo en algún momento menos recomendación de pedir el PSA. ¿Por qué? Porque el PSA es una molécula muy variable y muy volátil, y que al no ser específica de cáncer de próstata como método diagnóstico es muy poco confiable. Ahora, yo siempre digo que al PSA hay que objetivizarlo dentro del contexto, contextualizarlo. Tiene una sensibilidad relativa porque en algunos casos puede subir el PSA, en algunos casos de cáncer, que son los mayores, por supuesto, pero en otros no sube el PSA. Es más, hay pacientes con cáncer de próstata que tienen PSA normal. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Por eso hay que ver todo el contexto y no solamente el resultado del laboratorio. El valor normal, bueno, como muchos acá deben saber, es menor a 4. Y parámetros a tener en cuenta para contextualizar este análisis. La edad, como decíamos recién, obviamente no es lo mismo un PSA elevado en una persona joven que en una persona de 65 para arriba. En una persona joven, generalmente una elevación del PSA se puede deber a una infección urinaria, una prostatitis, o incluso a alguna actividad deportiva, como por ejemplo la bicicleta, o incluso a tener una mala preparación a la hora de hacerse el dosaje de PSA. Es muy importante tener presente, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, que lo ideal es 3 días antes no tener relaciones sexuales y no andar a caballo, y yo le agrego, no andar en bicicleta, y yo le agrego siempre no andar a caballo porque tenemos varios paisanos que tienen el hábito.
Incluso si uno quiere ajustar un poco más la vara, lo puede hacer hasta una semana antes, recomendar no hacer ninguna de esas 3 actividades, ya que eso puede inferir en que aumente el PSA, sin que esto signifique nada. El volumen prostático. Tengo más volumen prostático, tengo más próstata, produce más PSA. Eso es matemático. Una próstata hiperplásica generalmente produce más PSA, porque la célula prostática funciona más. Por ende, a la hora de recibir un paciente con un PSA elevado, si yo tengo una valoración ecográfica de su volumen prostático y tengo un PSA alto, pero tengo una próstata de 120, 140 gramos, cuando el valor normal ronda los 30 gramos, podemos inferir que su PSA esté elevado. A todo esto podemos inferir, suponer, pero no diagnosticar. Velocidad de ascenso, la velocidad de ascenso del PSA, esto lo vemos en los pacientes crónicos que lo venimos controlando muchos años y de a poco el PSA empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Cuando la velocidad de ascenso del PSA es mayor a 2 nanogramos por decilitro, es sospechoso. Y el PSA libre, esto es importantísimo, el PSA total y el PSA libre, es bueno diferenciarlo porque, como yo digo, siempre separa un poco la paja del trigo. Una relación de PSA total y PSA libre menor al 19% es sospechosa de cáncer de próstata. Depende también del método con el que se haya hecho el análisis, en algunos laboratorios puede ser menor a 11%, pero es un valor más para tener en cuenta y para contextualizar este dosaje del PSA. Remarco nuevamente, PSA específico de próstata, no de cáncer. Siempre es importante indagar sobre los síntomas. Acuérdense que el cáncer de próstata no da síntomas, excepto cuando está en etapas avanzadas. Lo que da síntomas es la hiperplasia prostática, y un paciente con hiperplasia prostática puede tener aumento de PSA, sin que esto signifique que tiene cáncer o pueda tener cáncer, o aumente el riesgo de tener cáncer. Bueno, esta es la parte favorita de algunos, el tacto rectal. El tacto rectal es algo que se sigue haciendo y se va a seguir haciendo hasta el día que termine la humanidad, porque es el examen físico y es nuestra parte soberana de la especialidad, nuestra clínica. El tacto rectal obviamente es operador dependiente, obviamente cuanto más tacto uno hace, más aprende a diferenciar un tejido normal de un tejido biológico. Yo siempre explico, por ahí cuando hablo con los residentes, que para que tengan una idea más o menos de cómo es la consistencia de la próstata, se tiene que tocar la almohadilla de la mano. Esa es la consistencia normal de una próstata. Si esa consistencia está aumentada, no necesariamente es diagnóstico de cáncer. Un aumento en la consistencia puede ser una prostatitis, pero un nódulo duro o una consistencia duro-pétrea, o no tocar los límites de la próstata o sentir la estructura heterogénea, puede ser diagnóstico de cáncer. Obviamente el diagnóstico final lo hace la biopsia, pero diagnóstico de cáncer. Para que ustedes se den una idea, para que ustedes entiendan y se les grabe en la cabeza y se lo graben a los pacientes, porque todos los pacientes se enojan cuando uno le dice que le va a hacer el tacto rectal y se terminan yendo con el otro médico que no se lo hace. Un paciente con un tacto rectal sospechoso, así tenga PSA normal, se le hace una biopsia. A ese nivel llega la sensibilidad del tacto rectal. Obviamente es operador dependiente, pero si uno tacta un tumor o un nódulo duro, lo tiene que biopsiar siempre. Así tenga 2 de PSA. Yo he tenido pacientes menores de 50 años con cáncer de próstata a los que se les ha diagnosticado el cáncer a través del tacto, no a través de una elevación del PSA. Por eso siempre ojo a todos los médicos que hacen asistencialismo o atención primaria, ojo, un PSA normal no es sinónimo de estar fuera de riesgo de cáncer de próstata. Muy importante eso. Siempre en mayores de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? En las últimas recomendaciones que salieron dentro de lo que es la Unión Europea de Urología, cuando un paciente tiene más de 50 años hay que hacer siempre el tacto rectal. El chequeo, el screening se hace anual y el screening consta de el PSA, la ecografía y el tacto rectal. Ahora, cuando son menores de 50 años, si el PSA es menor a 1, no es necesario hacer el tacto rectal. Hay estudios que demuestran que el riesgo de cáncer de próstata es bajo, prácticamente nulo. Pero siempre hay que hacerle el tacto rectal si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. Por esto que les digo, antecedente familiar de cáncer de próstata, tumor más o menos diferenciado, más agresivo, no elevan el PSA. Acuérdense qué quiere decir esto de tumores poco o menos diferenciados.
Cuando un tumor es poco diferenciado, quiere decir que la célula tumoral es muy diferente a la célula prostática normal. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan diferente la célula prostática que produce menos PSA. Entonces, los tumores más agresivos son los que no elevan el PSA y son los que generalmente diagnosticamos con el tracto rectal. Así que eso tenganlo presente también. Como le decía, buena especificidad el tacto rectal. Obviamente depende del dedo, ¿no? Y la ecografía. ¿Qué nos aporta la ecografía? La ecografía no hace diagnóstico de cáncer de próstata. Si uno ve un nódulo en ecografía, lo más probable es que sea un nódulo hiperplásico o un absceso o una litiasis prostática, pero no un nódulo por cáncer de próstata. Lo otro que puede ser es un infarto prostático. El infarto prostático también dan un cambio en la imagen ecográfica. ¿Para qué nos sirve la ecografía? Para el volumen prostático, para esto que les digo de contextualizar el PSA, porque si tengo un paciente con un PSA de 7, 8 y tiene una próstata de 30 gramos, es sospechoso. Y el paciente está dentro del grupo etario, es sospechoso. Ahora, si tengo una próstata de 160 gramos y un PSA de 6, 7, y lo más probable es que ese PSA esté en relación al volumen. Entonces la eco nos aporta el volumen de la próstata. Acuérdense que el volumen normal es entre 30 y 35 gramos. Es el medio para la biopsia. La biopsia prostática se realiza por punciones transrectales con ecografía transrectal. Se hace con la guía ecográfica y se toman las muestras para la biopsia. Y esto que agregué abajo, la ecografía transrectal no aporta datos diagnósticos. Es un acto de ensañamiento innecesario una ecografía transrectal a un paciente que consulta por patología prostática. Para el único que hay que hacer la ecografía transrectal, el único caso en el que puede estar indicada, además de la biopsia, es cuando uno quiere ver un absceso prostático. Pero si no, la verdad que no tiene mucho uso para esto. Por ende, sáquense de la cabeza la ecografía transrectal, no aporta mucho más que la ecografía transabdominal. Bien, y esto es interesante, esto es un poco más nuevo, la resonancia multiparamétrica. Bueno, obviamente todos saben lo que es una resonancia magnética. Nosotros en neurología hace unos años ya agregamos este uso de la resonancia multiparamétrica. ¿Qué es la resonancia multiparamétrica? Es una resonancia común y corriente donde se ven diferentes parámetros de difusión del contraste y eso permite poner un score de clasificación de imágenes sospechosas en próstata. Obviamente, más de uno debe saber lo que son los BI-RADS, que es el score para cáncer de mama. Bueno, en neurología tenemos los PI-RADS. Los PI-RADS es el score que existe en lo que es resonancia multiparamétrica para definir si una imagen es sospechosa o no de cáncer de próstata. PI-RAD 1 y 2, imagen poco sospechosa. 3 y 4, sospechosa. 5 y 6, es un tumor hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué nos aportó la resonancia multiparamétrica en lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata? Que muy útil es en los casos en los que tenemos pacientes a los que se les hacen biopsias y el PSA sigue subiendo, porque nos aporta un dato más, nos aporta tal vez identificar un nódulo que no se está biopsiando en la biopsia. Acuérdense que la biopsia entra una aguja y el volumen prostático es mucho más que una aguja. No es una sola punción, normalmente se hacen 12 punciones, en algunos centros se hacen 18 punciones, pero así todo hay veces que no se le pega al tumor. Porque la técnica no es buena o porque simplemente falla el método. Por ende, en un paciente que el PSA sigue en ascenso nos sirve muchísimo para eso. El otro uso que tenemos para la resonancia multiparamétrica es el de la vigilancia activa, que después lo voy a nombrar un poco en lo que es el tratamiento del cáncer de próstata. En algunos casos en los que el riesgo de progresión es bajo, lo usamos para ver cómo evoluciona un paciente al que se le decide no hacer ningún tipo de tratamiento. Bueno, como le decía, tenemos la clasificación de PI-RADS, y esto es muy importante, disminuye la incidencia de punciones prostáticas innecesarias. Es muy importante que tengan presente que una biopsia de próstata es un procedimiento quirúrgico, primero que nada, y segundo, que tiene una morbimortalidad considerable. Sí, morbimortalidad, como escucharon. ¿Por qué? Porque es un estudio que se hace a través del recto, entra una aguja a través del recto y la tasa de infecciones es alta. Se hace todo un protocolo, obviamente depende del lugar. Donde yo trabajaba hace unos años, que hacía las punciones de próstata,
tenía protocolos antibióticos combinados, usaba ciprofloxacina y metronidazol desde antes de la punción, desde 3 días antes de la punción, y lo continuaba por 5 días posteriores. Obviamente esto tal vez ahora se ha actualizado, se ha modificado. Yo hace ya unos años dejé de hacer biopsias. También hacíamos una limpieza rectal, pero así todo teníamos casos de infecciones urinarias, de prostatitis en realidad. Y tuve en lo largo o corto de mi carrera 2 fallecimientos por sepsis después de biopsia prostática. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? ¿La biopsia sirve para diagnosticar el cáncer? Sí, por supuesto, pero no existe la biopsia por las dudas, o por las dudas vamos a hacer esto. No, no. La biopsia tiene una indicación clarísima, que es cuando uno tiene la sospecha clínica de que el paciente puede tener cáncer de próstata, y la sospecha clínica se logra con todo esto que acabamos de ir mencionando. La forma más histológica más frecuente es el adenocarcinoma prostático. Las otras son mucho menos frecuentes y son más agresivas. Y como les decía, generalmente el score de Gleason, que es la clasificación que puse ahí abajo, que va del 6 al 10, nos define la diferenciación celular del tumor. Cuanto más bajo es el Gleason es cuando es mejor diferenciado, y cuanto más poco diferenciado, más alto es el score de Gleason. El score de Gleason nos sirve mucho porque tenemos nosotros, dentro de lo que son las indicaciones terapéuticas, una escala de riesgos de progresión de la enfermedad, y muchos basamos en esas escalas para definir los tratamientos. Una escala de riesgo muy conocida, se llama escala de D'Amico, que junto con el PSA, la edad del paciente y el score de Gleason, nos ayuda a determinar el mejor tratamiento, o el tratamiento más óptimo para el paciente. Por eso es muy importante para nosotros el score de Gleason. Y el porcentaje de infiltración del cilindro, el cilindro es la muestra que sale con la aguja, y la invasión perineural son factores de pronóstico. Si tiene un porcentaje mayor al 50%, es un factor de mal pronóstico, y lo mismo si hay invasión perineural. Estadificación clínica. ¿Por qué estadificación clínica? Tenemos 2 estadificaciones en próstata, una clínica y a veces una quirúrgica. ¿Por qué digo a veces? Porque si el paciente no se opera, la estadificación tumoral sigue siendo clínica. Si el paciente se opera y se saca la próstata, y se reestadifica de manera patológica, estadificación patológica o quirúrgica. La estadificación clínica, obviamente todos deben saber qué es el TNM. El TNM es un score de clasificación dentro de lo que es la estadificación de todos los tumores, no solo para próstata. T es tumor, N es nódulos o ganglios linfáticos, y M es metástasis. En función de esta estadificación, nosotros vamos a poder manejar la evolución del paciente después del tratamiento que elijamos, obviamente. ¿Cómo estadificamos clínicamente a un paciente que tiene cáncer de próstata? Lo hacemos a través de la tomografía computada. Se hacen tomografía de tórax, abdomen y pelvis, buscando lesiones de órganos sólidos y lesiones ganglionares. Las lesiones de órganos sólidos son poco frecuentes, por ahí se ven un poco más en los tumores más agresivos, pero las buscamos con tomografía. Donde solemos ver, poco frecuente, pero en hígado y en pulmón. Y después obviamente hacemos una evaluación de los ganglios con la tomografía. Y el centellograma óseo, que todos deben saber, es fundamental en lo que es la estadificación del cáncer de próstata, porque el sitio preferido para metástasis es el hueso. Entonces se hace un centellograma óseo corporal total, donde vemos si hay metastásicos en hueso. También tenemos el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, todos la deben conocer. El PET colina en vez de hacerlo con glucosa, se hace con colina, y lo que vemos es la actividad metabólica de la lesión. Muchas veces lo usamos para terminar de definir, si nos deja duda alguna imagen sospechosa, si puede o no ser tumoral. Sobre todo por ahí en imágenes que no son biopsiables, nos ayuda mucho a definir si es una enfermedad localizada o no. En próstata es fundamental definir la localización, si es algo localizado o si es algo metastásico, porque eso es lo que nos guía principalmente el tratamiento. Es muy importante a la hora del tratamiento definir si es localizado o avanzado, y es muy sencillo entender los tratamientos de cáncer de próstata si uno se separa este esquema de si es localizado o metastásico.
Localizado es todo lo que va a apuntar a curar la enfermedad, todos los tratamientos apuntan a curar la enfermedad y actúan localmente sobre la próstata. Enfermedad metastásica, obviamente no se cura la enfermedad y apuntamos a hacer tratamientos sistémicos, o sea que actúan a nivel de todo el cuerpo porque estamos atacando no solamente la enfermedad de base en la próstata, sino que también los focos metastásicos. Entonces, tratamiento de próstata localizado, tratamiento con intención curativa, fundamental tener presente eso. ¿Por qué? Porque nosotros a los pacientes, y esto yo lo remarco un montón cuando vienen a hacerse controles prostáticos, un control común y corriente, les remarco, el cáncer de próstata no se previene, no se puede prevenir, uno no puede hacer algo para no tener cáncer de próstata. Lamentablemente, estadísticamente, como han visto, es algo bastante frecuente y es algo que todos los hombres tenemos riesgo de tener. No podemos prevenirlo, pero si lo detectamos de manera temprana podemos curarlo. Grábense eso, es un cáncer que se cura. No todos los cánceres, no todos los tipos de cáncer nos dan esa posibilidad. Ahora, ¿qué tratamientos tenemos con intención curativa? Los tratamientos son quirúrgicos y radioterapéuticos. Quirúrgicos es la prostatectomía radical, en lo que consiste en sacar toda la glándula prostática, a diferencia de las cirugías normalmente de próstata que hacemos. Las cirugías que la mayoría escucha de próstata son por hiperplasia. En este caso sacamos toda la glándula y eso conlleva una serie de consecuencias no menores, como por ejemplo afectación de la erección y afectación de la continencia. No es en un 100% esto, hay técnicas que hacemos dentro de la cirugía para prevenir, para proteger, mejor dicho, para preservar las bandeletas, que son las bandeletas de la erección, y para preservar el esfínter, pero es cirugía oncológica curativa, por ende hay que ser siempre agresivo. Y la linfadenectomía, paso fundamental para poder terminar de encuadrar esta estadificación patológica que les decía, para ver si tiene afectación de los ganglios linfáticos. Las linfadenectomías generalmente se limitan a los ganglios ileobturatrices, pero se pueden hacer linfadenectomías ampliadas con las cadenas ilíacas también. Y dentro del torno de la radioterapia tenemos dos puntos. La braquiterapia, que son semillas radioactivas dentro de la próstata. Acá en la zona no tenemos braquiterapia. En un lugar donde yo trabajaba en Rosario teníamos gente que hacía braquiterapia y la verdad que es un método fantástico. Y después la radioterapia convencional de intensidad modulada. ¿Qué es radioterapia? Son rayos, básicamente. Son curativos, los rayos también son curativos. ¿Cómo vamos a encuadrar a los pacientes? Eso ahí es donde se extiende un poco el tema, pero hay indicaciones específicas para todos y hay scores y guías y material de sobra para definir de manera correcta qué paciente es candidato a qué, y también charlarlo con el paciente. Uno si plantea, dice, una cirugía de próstata, una prostatectomía radical, es algo súper agresivo, que lo otro. Pero yo tengo un paciente joven, y uno pone en la balanza, preservamos la vida, la función eréctil, o ponemos en riesgo eso, pero también un tratamiento más agresivo porque el tumor es más agresivo. O sea, son muchos factores, y eso vale la pena verlo un poquito más detallado en otra charla. Y tratamiento avanzado. ¿Qué quiere decir tratamiento avanzado? Son tratamientos no curativos, cuando la enfermedad ya no está localizada únicamente en la próstata. Tenemos dos pilares acá. El primero, que tiene varias subdivisiones, pero que es la hormonoterapia. A todos mis pacientes, cuando se diagnostica un cáncer de próstata avanzado, o si progresa un cáncer de próstata, a todos les explico lo mismo, la hormonoterapia. La próstata es como una planta. La planta para vivir necesita agua, la próstata para vivir necesita testosterona. Nosotros le tenemos que sacar el agua a la planta. La planta se seca, pero no se muere, pero eventualmente aprende a vivir sin agua. Ese es el problema de la hormonoterapia. Tiene un inicio y tiene un fin. Y el fin es cuando se vuelve hormonorefractario. Que eso generalmente, estadísticamente, sucede alrededor de los 24 meses. Lo que pasa es que han ido avanzando muchísimo las drogas que se usan para la hormonoterapia, y actualmente contamos con 2 líneas o a veces hasta 3 líneas de hormonoterapia antes de pasar a una quimioterapia. La quimioterapia en próstata es tratamiento avanzado de segunda línea. O sea, ya ahí no tenemos mucho más para hacer y el paciente es más paliativo que otra cosa. Así que bueno,
Eso sería más o menos de manera muy resumida la parte de tratamiento. Obviamente el tratamiento da para hablar 3 horas, porque es la parte más larga de cáncer de próstata, pero en grandes líneas sería eso. Bueno, ahí estamos. Bueno, fantástico, muy claro, muy fácil como lo presentaste, pero si podés descompartir, así vemos si hay preguntas. ¿Cómo no? Antes de que aparezca, me acabo de dar cuenta que mi Zoom dice Erika. Sí, sí, sí. ¿Qué Ya sabes. problema? Sabemos que Erika es tu esposa, si no estaría un problema. Ahí está. En este caso no hay problema. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita. Sí, la pregunta es la siguiente. En el caso del cáncer de próstata con metástasis, directamente ahí no se hace la prostatectomía, se hace el tratamiento quimioterápico únicamente. Exacto, sí. Cuando el cáncer es metastásico ya es tratamiento no curativo y se hace tratamiento sistémico. El primer escalón de tratamiento sistémico es la hormonoterapia. Siempre la hormona es lo primero. Que usamos principalmente 2 líneas de tratamiento, una bloqueando la entrada de la hormona a la célula, que es el antiandrógeno, y una inhibiendo el factor liberador de hormonas, que son los agonistas LH-RH. Eso se hace una retroalimentación negativa. Estimula el agonista, se estimula el factor liberador para que inhiba la producción de testosterona. O sea, se bloquea la célula y se inhibe la producción. Las dos cosas. Pero el primer escalón es siempre. ¿Vos querés armas o agüita nomás? Laura, apaga Perdón, perdón. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Una pregunta tonta yo, Gabo. Con respecto a Dime. cuando hablas de familiar, cuando haces screening más joven, siempre primer grado decís padre, digamos, ¿no? Exacto. Hermanos y eso, Exacto. solo eso. No, Eso. no, 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 Es una no, pregunta tonta, pero para recomendar. No, está perfecto. Exacto. De todos modos, si hay un padre y hay 2 hijos, los 2 hijos, obviamente, Los ¿no? 2 hijos, listo, más joven, digamos, ¿no? Pero importante el tema del cáncer de mama, no lo tienen presente muchas personas y siempre tiene que estar en interrogatorio. Bien. Perfecto. Bien. Marce. Primero que lo felicito a Gabriel, primero por haber arreglado la computadora. Gracias. En realidad es la de Erika, por eso dice Erika. No la arreglé. La verdad que te hiciste esperar tanto que lo menos que tenemos para decir es que estuvo buena. Sí, no, a ver, la verdad que en lo personal le bajaste un poco el puntaje a la utilización del PSA o a lo menos, por lo Sí, menos lo que uno tiene en totalmente. la cabeza, la Totalmente. cuestión del PSA. En tu práctica diaria, digamos, ¿qué es lo que Sí. vos aconsejarías como para que uno pueda llegar a tener en la cabeza algún método de screening del cáncer de próstata? ¿Hay algo o solamente uno tiene que confiar en el dedo? No, primero que En el nada, tacto. depende del dedo. Hay algunos que podés confiar y otros no tanto. No quiero sonar chocante, pero el screening de cáncer de próstata lo tiene que hacer el urólogo, inevitablemente porque va de la mano del tacto rectal, casi siempre como habrán visto. Pero sí es importante para los médicos que hacen clínica médica, especialismo, que tienen pacientes de edad de riesgo de cáncer de próstata, es pedir el PSA porque es un escalón más en la detección. Acuérdense esto, a partir de los 50, el dedo tiene que ir siempre, entonces a partir de los 50 al urólogo tiene que ir el paciente. Además de la mano de esto, que ya lo charlamos la vez pasada en la otra charla, la charla de hiperplasia prostática, hay un montón de síntomas que si uno se pone a charlar con el paciente los detecta y el paciente los ha normalizado, entonces siempre es bueno hacer un chequeo general con el urólogo a partir de los 50. Si tiene antecedentes de cáncer de próstata, directamente al urólogo. No hay tata ni mama. Porque ahí es donde es más difícil el diagnóstico de cáncer de próstata, porque el PSA se vuelve una herramienta totalmente desconfiable. Entonces ahí es donde hay que estudiarlos un poco mejor y hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y usar todos esos criterios que charlamos para detectarlo.
Pero básicamente sería eso. En la práctica diaria, obviamente, el PSA yo lo uso muchísimo, pero jamás pedí, ni creo que vaya a pedir una biopsia fundamentándome únicamente en el PSA. Hay muchos urólogos que cuando ven el PSA total y ven el PSA libre, y el PSA libre da mal, da bajo el porcentaje, automáticamente hacen una biopsia. Y la realidad es que muchas veces sucede, a ver, primero que nada son análisis bioquímicos, bueno, justo salió, pero puede haber un error de laboratorio, pero un montón de cosas. Un análisis no tiene que definir, yo creo que nunca, un procedimiento de las características de la biopsia de próstata. Hay que contextualizarlo, hay que interrogarlo y hay que ver la historia. Y una cosa que yo hago que a más de uno le debe partir la cabeza, tráeme todos los PSAs que te hayas hecho en tu vida. Hay veces que vienen con pilas así de PSA y me pongo fecha por fecha a ver cada PSA. Eso es fundamental, porque ahí vos ves el comportamiento del PSA y el comportamiento de su próstata. Un tipo que de golpe y porrazo en mayo tenía 3 de PSA y en julio tiene 9, no tiene cáncer de próstata. Pero les pongo la firma que no tiene cáncer de próstata. Eso es bien característico de una persona que está o con una infección urinaria, o que estuvo mal preparado para el estudio, o que está con una piedra en la vejiga. O sea, hay un montón de cosas que pueden elevar el PSA y que no son cáncer de próstata. Ahora, un paciente que tiene una próstata de 30, 35 gramos, 50 gramos, pongamos, para no ser tampoco tan exquisito. 50 gramos, que es lo más frecuente después de los 50 años. Y tiene un PSA de 3. Y a los 6 meses, 3,8. Y a los 6 meses, 5. Y a los 6 meses, 7. Y eso es bien sospechoso. Y muchas veces me guío más por eso, y hay veces ahí hago siempre el tacto, mis pacientes dan fe de eso, y ahí es cuando muchas veces por esos comportamientos uno dice, vamos a hacer una biopsia. De todos modos, un detalle que no les dije en la charla y que es una herramienta más que tenemos, lo de la resonancia multiparamétrica. Acá las hace Samir Kadi en Roca. Él ha hecho toda una formación en Buenos Aires sobre resonancia multiparamétrica, la verdad es un estudio fantástico. Y a veces yo incluso antes de llegar a una biopsia pido una multiparamétrica como para fundamentar un poco más el pedido de un estudio tan agresivo. Pero el screening de cáncer de próstata, una pata es el PSA y no siempre es la más confiable. Eso que quede claro. Una pregunta, para casi todas las patologías neoplásicas, la intervención del oncólogo exige tener una anatomía patológica. Sí. ¿En esto es lo mismo? ¿Se puede tratar un cáncer de próstata sin llegar a la biopsia si vos tenés la absoluta certeza? ¿O es obligatorio tener la biopsia? No, es obligatorio, pero ¿sabes por qué, Roberto? Porque si vos tenés un paciente que tiene una biopsia con lo que hablábamos hoy de los grupos de riesgo, con un Gleason alto, Claro. O no es un adenocarcinoma, lo encarás totalmente diferente tratamiento. Así que para definir el tratamiento es muy importante ver la anatomía. Sí. Lo que sí por ahí nos diferenciamos un poco, bueno, en mi caso, ustedes, bueno, los que me conocen saben que hago bastante oncología, pero así todos los urólogos estamos presentes en todas las líneas de tratamiento, hasta la quimioterapia. La hormonoterapia la hacemos nosotros también. Así que en ese sentido es todo manejo urológico, y después, bueno, yo trabajo con Pablo Romero, que obviamente lo conocen, y tenemos un grupo ahí de trabajo interdisciplinario excelente con toda la gente del centro oncológico, y obviamente hay un montón de casos que nos generan dudas. Por ejemplo, detalles del tema de los tratamientos: cuando uno saca la próstata completamente, el PSA tiene que bajar a 0. Si el PSA no baja a 0 es porque no fue eficaz la cirugía. Después de la radioterapia el PSA no baja a 0, entonces definir cómo es una recaída bioquímica, ¿no? Son todos temas, por eso te decía que era por ahí muy largo para encararlo todo hoy. Pero es muy importante tener un equipo de trabajo, porque es una enfermedad que cuando vos bajaste en algún punto la guardia, te pasó por el costado. ¿Y saben qué? El cáncer de próstata metastásico, obviamente hay tumores muy agresivos, pero en el mejor panorama, es una enfermedad que se trata de manera crónica muchos años. O sea, son pacientes que viven mucho. Por ejemplo, un paciente que debuta con PSA de 500, no les digo ni de 8, ni un PSA de 500, metástasis ósea por todos lados, empieza con el bloqueo hormonal, y ese paciente y tiene un score de Gleason aceptable, 7, 6, es un paciente que con el tratamiento bien hecho y bien respetado y bien manejado por él, vive muchos años. Por eso es importante saberlo también,
a la hora de cómo manejarse con estos pacientes. Es un paciente que está lejos de entrar en un cuidado paliativo. Y no es curable, pero yo tengo pacientes que llevan 8, 10 años de tratamiento. Como tengo pacientes que han empezado el tratamiento y no han tenido buena respuesta y se han muerto en 6 meses. Obviamente, ustedes saben, la medicina basada en la evidencia está respaldada por la estadística la define una campana, que es la campana de Gauss, cuando te corres un poquito de las dos entradas y obviamente entras en los casos poco frecuentes y no lo más común, pero la normalidad es esa. Eso es lo estadísticamente específico. Marcelo, ¿ibas a hacer otra pregunta vos, me pareció o no? No. Yo sigo un poco tildado con el tema del screening. El control con el urólogo entonces también tendría que ser anual. Sí, es anual, exactamente. Está bien. Es anual. Está estadísticamente demostrado que con un control anual la eficacia diagnóstica temprana es alta, altísima. También para controlar esto de los síntomas prostáticos que te digo. Eso es una pata importante que, bueno, ya la vimos la vez pasada. Pero... Antes uno podría pensar entonces que antes de los 50 te apoyas más que nada en los antecedentes familiares o eventualmente personales, y después de los 50 ya, digamos, haces el screening que corresponda a lo anual, digamos. Exactamente. Sí, el cáncer de próstata, y esto lo digo, no es lo estadísticamente más significativo, pero basado en la experiencia, que es un nivel de evidencia bajo, pero el cáncer de próstata antes de los 50 años es bravo. Es bravo porque no hay muchas herramientas terapéuticas efectivas para esos tumores. Son los tumores más malos, son los más agresivos, son los que menos responden a todos los tratamientos y son los que peor andan, obviamente. Pero después de los 50 generalmente son más manejables. Pero el screening, como vos decís, Marcelo, es así. A partir de los 50 todo el mundo al urólogo, gente. Así que, bueno, no voy a empezar ¿Me a dar pasás nombres. el número de tu secretaria? Yo vengo amenazando. Bueno. No. Y después de los 45 de gastroenterólogo para la colonoscopía. Al final. Vamos a pasar chivo. No, al final. Qué grande. Empiezan a pasar las letritas por abajo. Igual, mirá, con dolores en los huesos caen todos, aunque no lo citen, así que ahí no se salva ninguno. Totalmente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, hay que tratar de confiar en el tacto rectal, es importante. ¿Saben qué? Hay que confiar en el criterio médico de cada uno. Eso grábenselo. Lamentablemente no existe ni el laboratorio ni el método por imágenes perfecto, sin fallas, que nos haga el trabajo. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros, muchachos. Es así. Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias. La verdad que ha sido muy linda, muy esclarecedora. Y bueno. Sobre todo para los que tenemos más de 50. Sí, yo te vamos a convocar de nuevo como para completar esto o plantear algún otro tema. Muy bien. Charlaremos más por privado. Muchas gracias. Para los turnos, llame a eso. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias también a todos por estar. Gracias, Gabo. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, muy claro. Gracias. Chao.